de la importancia de la obra de Rodolfo Walsh para hoy, para Argentina de hoy, para América Latina de hoy? La importancia de la obra de Rodolfo Walsh en la actualidad para mí es muy grande, porque me parece que viendo en su totalidad la producción de este periodista, de este escritor, de este militante, de este combatiente, se pueden tomar elementos para que podamos empezar a pensar en un periodismo popular o en una teoría del periodismo popular que pueda de alguna manera poner en claro procedimientos, formas de abordaje, formas de escritura y sobre todo que ponga en primer lugar la funcionalidad, el para qué, los objetivos que para mí son objetivos de intervención política en este tipo de producciones. Así que creo que la actualidad es muy marcada, es muy importante, creo que es un momento en el cual se está discutiendo mucho alrededor de la figura de Rodolfo Walsh, pero creo que en general las lecturas oficiales, oficialistas acerca de su participación, digamos, en la vida cultural y política de la Argentina tienden a corregirle los aspectos más disruptivos de su intervención. Yo creo que siempre que Rodolfo Walsh está pensando en un vínculo con las organizaciones populares, en una entrega, en una militancia, que a la vez que reconozca la producción cultural, entienda que esa producción cultural es una producción que es más fuerte y más contundente si es colectiva. Bueno, la discusión entre, digamos, el periodismo y la militancia es una discusión larga, pero que en la actualidad nos atraviesa como muy particularmente. Creo que en general el trabajador de prensa tiende a pensar que su trabajo es solamente periodismo y no es trabajo, y además tiende a ver el periodismo popular, militante, como si fuera lo mal hecho, lo berreta, etc. Del otro lado, creo que el periodista más militante tiende a ver al periodista, al trabajador de prensa que trabaja en medios públicos, comerciales o privados, como un mercenario, como un enemigo y demás. Yo creo que eso es una dicotomía que hay que romper, que hay que pensar en una organización de trabajadores de prensa en general que pueda tomar tanto a quienes trabajan en relación a independencia y venden su fuerza de trabajo, como a aquellos que ejercemos el periodismo desde la autogestión. En este sentido, creo que un periodista militante es un periodista, es un trabajador de prensa, y me parece que eso no es una cuestión menor, porque, a ver, la cuestión, digo, podemos pensarlo en la figura de Walsh. ¿En qué momento fue más periodista Rodolfo Walsh? ¿Cuando publicó en Mayoría o cuando publicó en una revistita chiquitita de un hombre que se animó en un sótano de Leandro en Alem y empezó a publicar por entregas Operación Masacre? Porque no era prensa grande, prensa masiva. Entonces la verdad que creo que ahí Rodolfo Walsh en los dos casos cumplió la misma función. El tema creo que es el objetivo, el para qué, y me parece que también es el compromiso con la verdad. Yo sé que en la universidad y en general en las ciencias sociales la cuestión de la verdad es todo un tema, pero me parece que hay que ser como muy serio y muy respetuoso para hacer este trabajo. Y creo que la figura de Rodolfo Walsh aporta mucho a pensar esto. Walsh era un obsesivo de la verdad, evitaba la exageración, evitaba el comentario, construía la información, la noticia de la misma manera que sus cuentos, digamos, con una capacidad y agudeza de mirada y de análisis, eligiendo las palabras correctas, pensando cómo eso que estaba escribiendo iba a generar movilización, iba a generar algo en el otro. Y creo que en ese punto el trabajo que podamos hacer desde, no ya como periodistas o como militantes, sino como trabajadores de prensa, creo que permite pensarlo desde una mirada más integral. Es decir, que el trabajo de prensa me parece que permite articular, ¿no? Tener política para la construcción de medios propios, que creo que es lo estratégico, pero también intervención en los lugares de trabajo. Y eso tiene que ser sí o sí una política articulada. Bueno, vos lo decís bien, estamos en una etapa de resistencia y en ese sentido todo lo que hagamos va a estar atravesado justamente
por las posibilidades que la resistencia a lo dominante y en este caso particular a las corporaciones mediáticas permanentemente nos bombardean. Entonces frente a eso creo que se va avanzando de a poco, ¿no? O sea, algún paso adelante, 2 pasos atrás y así. Creo que la pregunta por la eficacia es una pregunta que no hay que perderse, que no hay que conformarse con la pequeña dimensión. Creo que el problema es cuando eso se vuelve concepción, cuando eso se vuelve ideología. Muchas veces los medios alternativos y populares, al sentirse más cómodos en la pequeña dimensión, tienden a no ver el problema de la masividad. Entonces existen cantidades de medios que me parece que en conjunto hacen un aporte que es importante, pero nos sigue faltando como pueblo herramientas potentes en manos de los trabajadores, en manos de las trabajadoras, en manos del pueblo, que nos permitan dar discusiones más de fondo, que en definitiva tienen que ver con la pregunta sobre el poder. Y traducido, digamos, al trabajo que hacemos de los medios de comunicación, yo creo que eso tiene que ver centralmente con la discusión sobre la subjetividad. O sea, los medios de comunicación de masas o la industria cultural en general, plantea y hace circular y sostiene determinados sentidos comunes. Lo veíamos en algunos de los videos que se pasaron en estas jornadas, ¿no? Cuando hay una discusión entre una madre y su hijo y el hijo dice no se trata de ser patrones buenos y patrones malos, sino se trata de otra cosa, se trata de explotación, se trata de clases sociales en pugna. Bueno, me parece que justamente esos son sentidos comunes que son muy instalados en la sociedad y que la tarea nuestra es dar esa discusión por otra subjetividad, una subjetividad transformadora, emancipadora, liberadora, que pueda romper esos sentidos comunes. Evidentemente es un objetivo recontra ambicioso, tan ambicioso como los procesos revolucionarios que nos atraviesan como continente. Entonces creo que porque sean ambiciosos no significa que no debamos tenerlos permanentemente como preocupación en la cabeza y que nuestra práctica busquemos orientarlas por ese lado. Y creo que ahí la clave tiene que ver justamente con poder romper la pequeña dimensión, animarse a salir teniendo en cuenta la desigualdad de la cual partimos y asumir los desafíos de la masividad, que me parece que ahí hay un montón de cuestiones asociadas que tienen que ver con cómo se cuenta, cómo se habla, la cuestión del gusto, es decir, un montón de elementos que en concreto los vamos a poder ver y creo que ahí va a estar la importancia de poder experimentar, ¿no? Pero creo que la cuestión de la masividad hoy está como el desafío más importante que desde el trabajo que venimos haciendo tenemos. La verdad que disfruté mucho estar acá, poder compartir con pensadores, intelectuales de distintos campos. Me resultó muy interesante que nos encontráramos en el debate y en las charlas cientistas sociales, escritores, poetas, historiadores, economistas. La verdad que creo que en esa mirada hay muchísimo, digamos, para trabajar y creo que justamente eso sumado a que nos hemos cruzado personas que vinimos de distintos lugares de la Patria Grande, me parece que es fundamental porque permite la posibilidad de conocernos, ver qué es lo que estamos pensando, encontrar los puntos comunes con los problemas que nos atraviesan y poder avanzar, digamos, en el reconocimiento entre nosotros como hermanos latinoamericanos, en la construcción de esa identidad, no una identidad construida desde arriba, desde los estados, sino una identidad construida desde abajo, desde quienes permanentemente ponemos el cuerpo todos los días en la construcción de una patria grande. Así que creo que estas jornadas son fundamentales y además realmente me sorprendió muy bien el nivel de debate, el nivel de las intervenciones y sobre todo las polémicas, digamos, acaloradas polémicas que se generan, que creo que hablan de la buena salud del debate, la posibilidad de discutir a fondo los problemas que nos están preocupando, sin ser falsamente modestos, sin dejar de lado debates para no meternos a fondo, porque meter a fondo significa que te tenés que formar más, que tenés que pensar mejores argumentos, que tenés que pensar alianzas, estrategias, y creo que yo me llevo esto de las jornadas y la verdad que le deseo larga vida porque es un espacio muy interesante que podemos defender desde nuestra región como propio. Tú no puedes comprar